Estamos aquí con Alejandro Sánchez para seguir hablando sobre su libro Las mieles del poder, en específico los amoríos de López Portillo. Y en este caso vamos a hablar de un personaje crucial, muy famoso, que es Sasha Montenegro, que se hizo famosísima e incluso algunos centennials todavía la conocen por las películas de vedette de ficheras. Estamos aquí con Alex Sánchez. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Oye, no, si al país le salió bien pinche caro el amor de López Portillo con sus amantes. Ya te había platicado la vez pasada que la reconciliación con su ex esposa, porque cuando se entera él que va a ser presidente de la República, va y busca a Luz Romano para que regresaran, porque el país era tan moralino que no soportaba que fuera gobernado por un hombre soltero. Y además, López Portillo tenía una fama de... Cuando es candidato a la presidencia, concilia con ella este regreso, pero al Estado mexicano le sale le cuesta muy caro este reencuentro. Desde el primer día que llega, hay testimonios y hay anécdotas de que manda a traer a Estados Unidos y a Europa muebles finos de caoba, sillas forradas de piel. Un piano, ¿no? Un piano a Austria, porque a ella le gustaba pues la vida bohemia y tenía sus propios pianistas, y su lugar donde le gustaba pasar sus días de asueto era en Acapulco. Incluso hay testimonios de que en el Hotel Hyatt tenían que usar grúas para poder meter a el lobby el piano que ella quería tener. Y le decía un arquitecto que trabajaba con Carmen Romano, pues que salía muy caro, porque cada que se trasladaba el piano de un lugar a otro, en ese tiempo de 70s, 80s, nada más afinar el piano costaba 2,500 pesos. Y decía, bueno, pues busquen al afinador del piano, porque a las 6 de la tarde quiero tener aquí a mi tecladista, pues para que me acompañe en la tarde de amigas y de amigos. Entonces, este es la vida matrimonial, entre comillas. La vida oficial. La vida oficial. Pero en el paso de los días, 2,190 días de gobernanza de López Portillo, poco a poco se fue descubriendo estos amoríos, uno de los más grandes que tuvo, con la nuera de su amigo, el expresidente Echeverría, a quien terminó haciendo la secretaria de Turismo. Y hay también testimonios de un periodista que se apellida Redondo, que trabajaba en Excelsior, y él es de los pocos que va documentando esta vida íntima del presidente, en el que dice que esta señora, la exsecretaria de Turismo, junto con la esposa del presidente, en competencia, con un pique de por medio, fueron a cerrar tiendas exclusivas en Brasil, en el caso de Carmen Romano, una joyería, para que pudieran atenderla de manera exclusiva y salir, pues imagínate tú, con los mejores, las mejores joyas y los mejores relojes, mientras Alegría lo hacía en otras tiendas de ropa. Tú te imaginas a la presidencia de la República, pero sobre todo al Estado mexicano, cuánto le salía cada día la vida romántica de López Portillo. Yo creo que era un chingo de dinero en ese momento en el que el país entraba a un boom petrolero. López Portillo decía, yo quiero ser el presidente que administre la abundancia. Y vamos a ir viendo cómo al final de su sexenio, cuando ya no puede mantener en secreto estos amoríos, pues él prácticamente declara que el país está en una crisis económica, no hay ingresos o han caído el crecimiento económico. ¿Cómo se explica uno que siendo un país tan rico con un boom petrolero, el país haya terminado mal? Y bueno, aquí es donde entra el personaje que tú citabas, a Sasha Montenegro. También hay testimonios de gente muy cercana a López Portillo, que aun cuando tenía de esposa a Carmen Romano,
de amante a Alegría en la Secretaría de Turismo, ya Sasha Montenegro llegaba a los Pinos y ya hacía antesala para verse en secreto con el presidente López Portillo, quien pues manda a desaparecer todas las películas de ficheras donde su esposa salía pues no solamente en ropa íntima, sino que hacía desnudos muy atrevidos, y esto ya como una pareja oficial del presidente, pues no le gustó y mandó a desaparecer de pues de la televisión y del cine, precisamente a quien iba a ser el amor de su vida ya en la época pues más complicada de su vida política, y ya entrar a la senectud, porque era 30 años casi mayor que Sasha Montenegro. Pero a ver, Alex, a ver, cuéntanos, en tu libro nos dices, prácticamente nos pones en contexto, López Portillo es un joven enamoradizo, ¿no? Que se entera de repente porque Echeverría lo elige para presidente, le cambia toda la jugada porque sabemos que él era un hombre mujeriego, que se basaba en el derroche, que le gustaba beber, le gustaba estar en centros nocturnos, pero además tenemos a su esposa, de la que ya se había separado antes de tomar la presidencia, se reúne con ella para lo que decías de mantener esta buena reputación, esta moral, pero además tiene un amante que es la nuera del presidente, del expresidente, que es Luz Alegría. Tenemos ahí dos mujeres, ¿no? De este enamoradizo López Portillo, pero además llega una tercera persona, que es la que estamos introduciendo y que el capítulo pasado no habíamos platicado tanto, que es Sasha Montenegro. Sasha Montenegro, para quienes no conozcan, era una actriz vedette, pero curiosamente, Alex, este es un dato curioso que seguramente sabías, era periodista también. Ella estaba destinada a ser de la vida pública, le gustaba la atención, al igual que López Portillo, pero recordemos que la figura presidencial de López Portillo era muy hermética, ¿no? Incluso el periodista que acabas de mencionar, Redondo, se tuvo que ganar la confianza de Luz Alegría, casi como si fueran amigos para que le pudiera dar información, y supongo que tú como periodista sabes que hay información que no se puede dar, ¿no? Uh-huh. Pero se atrevió y dejó, gracias a esas columnas de Excelsior que sacaba, dejó como esta historia que había detrás, pero todos creían que de por sí ya era cínico López Portillo, cuando entonces llega Sasha Montenegro, ¿no? ¿Tú recuerdas ese personaje, haberlo visto en estas películas que mencionas tú? Pues yo era muy niño cuando ya se veían esas películas, porque además era una época del cine mexicano bastante malón, o era lo que había. O sea, veníamos de una época del cine de oro mexicano, donde había grandes personajes que no solamente tenían cualidades histriónicas, sino también cantaban, y había una historia bonita detrás de ello que te ayudaba a reflexionar como mexicano, como ser humano. Pero esas producciones terminaron, y en la época de los 70s, 80s, pues vino este cine prácticamente arrabalero, ¿no? Del albur, donde no había una historia. De los desnudos. Sino era más visual porque eran desnudos, y pachanga en los centros nocturnos. Aún en la Ciudad de México sobreviven 2, 3 centros nocturnos, donde por cierto les recomiendo que vayan, como el Bar San Luis, donde Alfonso Sayas, el Chatanuga y toda esta generación de actores, pues se metían a hacer sus personajes. Y poco antes, pues Sasha era la que llamaba muchísimo la atención. En primera porque yo creo que sí se notaba, a diferencia de las actrices mexicanas, que todavía les costaba mucho como abrirse y mostrarse de una forma erótica, casi en un límite de pasar a la pornografía. Porque si bien no se veía el acto sexual como tal, sí había un desnudo y había pues una entrega al compañero con el que le pusieran de actor. Y esto pues llamaba la atención porque además pues sus rasgos no eran propios de las actrices mexicanas. Ella había nacido en Italia, se había ido a vivir a Argentina,
y llegó jovencita a la Ciudad de México. A los 23 años. A los 23 y cautivó pues a varios productores que le ofrecieron de manera inmediata ser estrella y ella pues no tuvo empacho en aceptarla la propuesta y de inmediato pues trascendió. Efectivamente ella pues está en el ojo del huracán y cuando a López Portillo pues lo hacen presidente, sí le gustaba la vida arrabalera y sí cotorreaba con gente de barrio como quien era su amigo de vecino, Alfonso el Negro Durazo, que quizá muchas personas de esta generación centennial o yo creo que alguna generación millennial no ubican bien, pero fue un jefe de la policía que ni siquiera terminó una carrera y lo hizo jefe y le dio el grado de general sin pasar por el ejército y este cabrón pues creó una mafia en el departamento del Distrito Federal que se le llamó la Hermandad. ¿Qué era la Hermandad? Pues jefes sectorizados de la policía que mandaban, que tenían el control de la seguridad, pero también de la inseguridad. O sea, quienes delinquían eran los propios policías y tenían como muy divididas sus funciones, desde robo de autos, algunos pequeños, pero de repente secuestros, y ellos pues se enriquecían a partir de eso. En medio de todo ese contexto, de toda esta administración, pues ya tenía esta canita al aire de manera muy oculta. Incluso la hermana, por eso también le dicen que era un nepotista, porque metió a trabajar a varias personas cercanas, como a su hermana en la secretaría particular del mismo, a su hijo, que era el orgullo de su nepotismo, lo hizo subsecretario de Gobernación, y a su hermana la metió como representante de la Dirección General de Televisión, Radio y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y desde ahí, desde ese lugar, es donde manda a hacer una limpieza prácticamente para ir despejando del camino de lo erótico y que en el mercado ya no hubiera tanta filmografía o trabajo cinematográfico que venía desarrollando López Portillo, porque yo creo que él ya estaba seguro que Sasha era la mujer con la que quería terminar, porque si bien tenía esta relación con Alegría, la entonces secretaria de Turismo, que tú tocaste un punto, el periodista Redondo va revelando y va dando pincelazos durante el sexenio de estas relaciones amorosas de López Portillo, y lo que él dice que cuando empieza a descubrir más cosas es que cuando se gana la confianza de Alegría lo invita a su casa, entra a su casa y ve ahí en San Jerónimo pues toda una colección de autos clásicos del año 64, coches que una secretaria de turismo con su salario no hubiera podido tener, y además los lujos con los que vivía dentro de la residencia, pues era lo que evidenciaba que se habían despachado con la cuchara grande y que también estas actrices y estas amantes del presidente pues se habían favorecido con la riqueza nacional del boom del petróleo. O sea, es ahí donde debe de importarnos a los mexicanos pues enterarnos de estos amoríos del presidente o de cualquier funcionario que van más allá de un chisme, porque pues si algún funcionario se enamora y puede tener una familia alterna a su familia oficial, pues ese es un asunto de ellos. Pero cuando ya hay decisiones políticas, te decía en el podcast pasado, y cuando hay pues un impacto público, económico también, pues es donde debemos de estar analizando estas situaciones. Entonces, ya en entrada su decadencia en el sexenio de López Portillo, es cuando decide ya por todas dejar a todas las mujeres para llevarse a vivir a Sasha Montenegro a su casa. Y como ya está en el fin de su carrera, pues hay una residencia en Coajimalpa, en lo muy alto,
desde donde se tiene todo el control de la Ciudad de México visual, que se llama la Colina del Perro, y se habla de que pues, era un predio de por lo menos 4 mansiones, cada mansión con hasta 15 habitaciones, y esa es la que termina en disputa judicial después de una relación de unos cuantos años entre López Portillo y Sasha, de que en el año, se terminan casando en 1995, si la memoria no me falla, a tan solo un año de la muerte de su esposa con la que llegó al poder y quien era la primera dama, pero que era solamente, decíamos, una simulación en la relación. Entonces, en este caso, pues es cuando ya en el 95 se casan, pero pues no sabía lo que le estaba por venir encima a López Portillo, que ya era un hombre muy viejo, de edad avanzada, y ya pues, sin reflejos, y es ahí cuando entra lo que arrancamos en el inicio de la intervención pasada, de cuando entra empujado en una silla de ruedas por un asistente médico y ante un juez, balbuceando, dice, Sasha me pega y me pendejea y vengo a denunciar eso, ¿no? Entonces, para muchos mexicanos era una celebración y casi le querían poner un altar a Sasha Montenegro, porque es lo que muchos mexicanos hubieran querido hacer, darle unos pinches zapes al presidente, porque había sido uno de los presidentes más corruptos, que tuvo los ingresos petroleros más altos y que dejó al país de la chingada, con una devaluación y con falta de ingresos económicos que uno no se explicaba, pues, por qué, si era en la historia del petróleo uno de los momentos más importantes, donde no solamente gozábamos del petróleo que se había descubierto, sino que también se descubrieron nuevos yacimientos que fueron explotados y uno decía, ¿dónde está toda esa pinche lana? ¿Dónde está toda esa riqueza? ¿Cómo es posible que termina este cabrón el sexenio y esté la devaluación peor que nunca y que nuestra deuda externa pues haya disparado, que ya de por sí se venía disparando con el ingreso de López Portillo a Echeverría, se había disparado 4 veces más la deuda de lo que Echeverría había heredado de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, por eso yo creo que es el presidente más odiado y en lugar de buscar la compasión de la sociedad mexicana en ese momento ya triste, hay quien dice, no debe dar tristeza. Aplausos para Sasha Montenegro, sí, porque eso es lo que hubiéramos querido hacer muchos de nosotros, ¿no? Aquí también es importante mencionar que el capítulo en el que tú narras todo esto de las minas del poder, lo titulas Playboy de los Pinos, ¿no? Y casi luego entras con las películas que hicieron famosa a Sasha. Una de ellas, La Golfa del Barrio, La Corneta de mi General. Imagínate, eres el presidente de México, ¿no? Eres el hombre más poderoso. Tu cartera es la cartera del país, la que traes aquí en la bolsa. No hay límites, sobre todo con este contexto de Pemex, ¿no? Se da la suerte que Estados Unidos se pelea con los árabes en Medio Oriente por apoyar a Israel, entonces necesita petróleo. ¿Y a quién se lo pide? A México, ¿no? A México, que acababa de descubrir nuevos yacimientos. Y es entonces que la cartera de López Portillo, pues es la cartera del país, ¿no? La cartera con la que puede comprarle las joyas que decías, el piano de Europa, pero además se avienta la bronca de tener esta reputación un poco de sinvergüenza, de decir que anda con una vedette, ¿no? O sea, no era nada más la onda de que Sasha fuera guapa, tuviera un gran cuerpo y que fuera famosa, sino que además vivía como bajo el escarnio, ¿no? De que decían que tenía ahí a su esposa, tenía otra amante, pero además no tenía límites. El derroche de López Portillo no tenía límites, ¿no? No, y además ya dijimos lo que representaba en esa época la sociedad moralina. O sea, yo creo que le daba menos vergüenza que lo acusaran de ratero que lo acusaran de ser el esposo de una fichera. O sea, para él eso era muy tremendo. Y yo creo que estuvo enamorado muchos años, pero le costaba trabajo que se diera a conocer. No le importaba lo de Alegría, porque Alegría ya habíamos platicado. Era una mujer muy preparada,
había estudiado en París matemáticas, había estudiado aquí en México física y había sido curiosamente, participado, no como líder estudiantil porque era todavía muy joven, pero había estado en el movimiento del 68, algo que muchos amigos o familiares de Alegría no comprendían, de cómo entonces se casaba con el hijo de un cabrón que había sido parte de la represión estudiantil en la Ciudad de México, de esas contradicciones de la vida. Pero eso no le importaba a López Portillo, de hecho le gustaba que se rumorara. Y yo creo que Arredondo termina escribiendo, yo creo que porque López Portillo le da chance. No me imagino a un periodista en turno en un periódico tan importante como Excelsior, donde en ese tiempo el director o el jefe de redacción hubieran dejado filtrar algunas cosas. Yo creo que tenía el visto bueno del presidente López Portillo y que entonces eso no le importaba, le gustaba, o sea, le gustaba que se supiera. Pero cuando, con todo y que era una mujer muy asediada, en el que yo creo que muchos hombres le dedicaron algunas a Sasha Montenegro, sí. A José López Portillo le daba miedo salir del closet, porque al final era como cerrar en círculo redondo su perfil. Pues no, pues él era rabalero, antes de ser presidente, ya como presidente se cuidó de los lugares, pero sí le gustaba cotorrear bien, y entonces llegó el momento en que ya no pudo, porque fue más grande su amor. Yo creo que sí terminó muy, muy enamorado de Sasha, pero con mucho trabajo aceptó que se diera a conocer eso. Y pues ya grande y ya para salirse de la presidencia y un poco ya criticado, ya sobajado políticamente hablando, pues no tuvo otra más que aceptarlo, pero le duró muy poco tiempo, muy pocos años, porque de inmediato vino una demanda de Sasha, donde yo creo que no sé si ella realmente ha llamado al presidente o solamente se dejó seducir porque pues, por la cartera que tú llamas, ¿no? Y yo diría, no era la cartera de López Portillo, era la cartera de México, que él se la hizo propia y que veíamos que no había contrapesos de gobierno. O sea, era el nivel presidencial en su máxima expresión, la Secretaría de Gobernación y las demás áreas de gobierno de otras secretarías, pero no había un Instituto Nacional Electoral, no había un Instituto Nacional de Acceso a la Información, no había una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y eso, imagínate lo que representaba para el poder presidencial de López Portillo y de otros atrás. Entonces, pues prácticamente podían hacer lo que les pegaba en gana. Agrégale a eso que en la Cámara de Diputados la mayoría era del PRI. O sea, ¿quién podía tener el valor de levantar la voz para acusar al presidente de que se estaba chingando el dinero y que lo estaba usando en sus mujeres? Nadie tenía el valor. Él tenía todo controlado y no podía haber ese tipo de contrapesos. Incluso ya cuando termina la presidencia de la República y el país está en una situación bastante crítica, de la que digo que no encuentra uno explicación, que vendiéndole tanto petróleo a Israel, al extranjero, a Europa, con tantos ingresos extraordinarios que no estaban previstos dentro del cobro de los impuestos, ¿cómo es que estaba quebrando el país? ¿Qué hizo José López Portillo? Dijo, a partir del próximo sexenio, el país no requiere a un político en la presidencia, requiere a un economista y a un experto, y voy a darle prácticamente el poder a Miguel de la Madrid, porque él es un hombre que sabe eso de los dineros, venía de la Secretaría de Hacienda, y es ahí donde nace el llamado neoliberalismo, ¿no? Porque son, ¿no?, hombres que ya estudian y que ven la administración pública ya no con decisiones políticas, sino con decisiones tecnócratas a partir
de variables económicas, de macroeconomía y al mismo tiempo pues de un incipiente o una incipiente relación con el mundo. Entonces eso es lo que curiosamente hoy está en boga. O sea, hay muchas razones de peso que sostienen al poder presidencial en turno. Hay mucha razón en todo lo que se dice del pasado, pero justo en ese pasado pues debemos de poner el ojo por todo esto que te digo. Parece que el poder presidencial de la actualidad busca encaminarse al López-Portillismo, en donde no había entes de contrapeso y entes reguladores, en el que vivimos como idiotas porque no teníamos un contrapoder. A partir de que llega Zedillo y llega Vicente Fox, si bien es cierto que también hay una decisión de transición fallida de gobierno, pues ya hay un contrapeso más de la sociedad y más organismos reguladores que ya le impiden al presidente actuar como actuó López Portillo y los demás allá atrás. Y hoy pues parece que también busca regresarse a ese viejo sistema. Yo sé que esto no estaba en el guión y no está en el libro, pero valga la oportunidad para retomar el ambiente de lo que está pasando. Y pues si vamos a tomar una decisión, independientemente del partido o de quien sentamos un adepto, pues no importa, pero es como estar cada vez más conscientes y tener como una conciencia de cómo fue el pasado inmediato para que no nos vuelva a pasar, o si decidimos que nos pase, pues hacerlo de manera consciente, ¿no? Y luego no nos arrepintamos de nada. Pero es así lo que sirve un poco conocer a Sasha, a López Portillo y sus amantes a raíz de la desafortunada muerte de Sasha Montenegro el pasado, creo que fue el 14 de febrero. 14, sí. Y como decías, Alex, aquí haciendo un breve resumen, López Portillo recibe el país con una crisis, ¿no? Pero le va bien porque es un hombre con suerte, es un hombre que, pues igual y no es tan atractivo, tiene su pegue. ¿Y cuál es su principal pegue? Pues la cartera del país. Pero tiene 6 años para alzar a México como una potencia por los ingresos de Pemex. No lo logra, pero llega Miguel de la Madrid, que una de las primeras cosas que hace es tratar de mejorar la reputación del presidente, porque ya la había degradado mucho López Portillo, ¿no? Ya era el hombre cínico, sinvergüenza que decíamos que podía tener. Despilfarrador, que tiene amantes, que se deja llevar por sus impulsos sexuales, ¿no? Lo que hace Miguel de la Madrid, pues es además, como dices tú, bajo una presión internacional, empieza la globalización y es muy importante si lo correlacionamos con el cine, porque el cine de ficheras fue casi muy fugaz, ¿no? Y esta cuestión de que se empiece como a esconder todo este material donde salía Sasha. En los años 80, ya cuando sale López Portillo, empiezan a entrar lo que podríamos definir como la globalización mercantil, empiezan a entrar marcas, se acaba el estado de bienestar en el país, entonces cambia la idea de presidente porque en todo el mundo está cambiando todo. A López Portillo le tocó como la última defensa del peso, ¿no? Lo que decías de defenderlo como un perro, empieza a ver esta parte de la dolarización en todo el mundo, empieza a haber más oportunidades, se empieza a acabar la Unión Soviética, pero me gustaría cerrar con una pregunta para quienes ya todo esto les parece aburrido, ¿no? Y que solo está en los libros de historia, las personas centennials que incluso ahorita les vale quién es el presidente, ¿se imaginan ahorita la persona más importante para el país dentro de la política, que es Andrés Manuel López Obrador, teniendo un amorío, teniendo un amante que fuera una actriz famosa que se desnuda en el cine? ¿Cómo sería eso ahorita? O sea, ¿cómo impactaría en la sociedad que vieran al presidente teniendo un amante, además de tener a su esposa Beatriz, a su pareja que ha tenido toda la vida, y que no solo es su primer amante, sino que ya es la segunda amante, una amante que todos vemos en las películas, que vemos que sale entre desnudos y albures y centros nocturnos? ¿Cómo impactaría eso a la sociedad si lo ponemos en el contexto de ahora, no? Pues mira, yo creo que sería una decepción para muchas personas, porque al final de cuentas parte de la fortaleza del presidente de la República en este momento, más allá de su capacidad de narrativa,
Pues también es su cabecita blanca, ¿no? El cabecita blanca, cabecita de algodón, es el abuelito que todos quisiéramos tener, que te abraza, que se preocupa por ti, que te da una beca, porque los otros hijos de la chingada, como López Portillo, como Miguel de la Madrid, como Salinas de Gortari o más atrás, pues solamente vieron por sus intereses, no por el tuyo y no por el de tus abuelos o el de tus tíos. Y una de dos, o habría una decepción, porque es el abuelito enternecedor que muchos quisieran tener, o no sé, a lo mejor también porque ha sido para ellos un buen presidente, a lo mejor también se la perdonan. Lo justifican. No podemos saber, pero en una de esas terminan también justificándolo, Pero siento que sí habría algo ahí por la figura paternal que él viene representando, ¿no? Y al final de cuentas se puede decir todo del presidente, pero aunque mucho por ahí se ha hablado de Nalgarit y otras cosas, pues al final no se sabe nada de que realmente pues se haya portado mal el presidente de la República. Pero yo creo que la sociedad mexicana todavía, aunque hayamos ya avanzado y para otros no sea un avance, sea un degenere, yo creo que todavía está esa polémica de la moralidad que representa para los gobernados ese tipo de decisiones, ¿no? Hablo en este caso, tú lo sabes bien. Al presidente de la República sí le perdonaron que dijera un señor vestido de mujer, pero a otros no se lo perdonaron. Entonces ahí vemos un poco la fuerza del presidente. Sí, no sé, la verdad es que ahorita que te estoy haciendo la reflexión, me metes en un conflicto. Dije, a lo mejor no, pero quién sabe, a lo mejor ya viéndolo, Sí. a lo mejor al presidente sí se le perdona. No sabemos, eso solamente si habría sucedido, pero lo que sí creo que sí lo cuidarían. Hay que recordar que a un suspirante presidencial dentro de los 4 que estuvieron buscando el poder y que finalmente gana a Claudia Sheinbaum como la candidata, pues se le relacionó directamente con un amor ahí extramuros, en donde también se tomaron decisiones aparentemente en torno a la relación sentimental, y le costó muy caro porque decían al principio que eso no importaba, que eso nada más le importaba al círculo rojo, es decir, a las personas del poder, pero al final de cuentas el impacto de ese chisme pues sí lo dejó en la lona y es momento en que todavía no se acaba de recuperar. Entonces, quién sabe, yo creo que todavía nos sigue costando en el país ese tipo de excentridades y sobre todo de despilfarro y de cuando ya tienen impacto público esas decisiones, que ya van más allá de la canita al aire de tras bambalinas, sino cuando ya tiene el impacto público, eso creo que siempre debe ser condenado. Sí, porque a ver, si lo vemos en retrospectiva, pues nos hubiera valido si López Portillo tenía 1000 amantes, pero lo que impactó es que le compraba las joyas. No, pues le costaba a tus papás, ¿sí? A tus abuelos, los a impuestos. Tus tíos, abuelos, o sea, y que además de los impuestos, esos recursos extraordinarios que salían del subsuelo mexicano, que es dinero para todos los mexicanos, pues eso al final acababa en las amantes de López Portillo, ¿no? Y aquí en el transcurso del libro vamos a ver otro tipo de decisiones también, donde incluso a veces no son económicas, pero son políticas. Está el caso de un gobernador que en funciones, que se enamora de una joven europea, que pasa aquí a México, lo conoce, lo entrevista, y cuando se va ella a Venezuela a entrevistar al presidente Hugo Chávez, él celoso va por ella, se la trae, se separa, se casa con ella y se empiezan a tomar decisiones bien absurdas, como ¿sí? Que ella no le gustaba el color de los taxis que circulaban en el Estado de México. Entonces sentía nostalgia por su país y le pidió a su nuevo amor, el gobernador mexiquense,
que cambiara la cromática de los taxis del Estado de México. Entonces, este cabrón manda a cambiar el color de los taxis y para ellos es bien fácil. Pero ¿tú sabes lo que representa para un taxista pintar su unidad? Sí. O sea, 10,000 pesos. ¿De dónde chingado saca un taxista que va al día endeudarse 10,000 pesos por la decisión de un pinche loco enamorado? ¿Por qué tendría él que pagar esas decisiones tontas y absurdas? Y si lo pagara el gobierno del Estado de México, ¿por qué tendrías que pagar de tus impuestos esas locuras? Y eso ni siquiera estamos hablando de tanta lana, aunque también la hay. En el transcurso de que ustedes vayan leyendo esa historia, vas a ver otras decisiones políticas y económicas que también impactan. Pero hay otras decisiones incluso más al pasado, en la época de Porfirio Díaz y del número 2 de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, todas las decisiones que se van tomando a la alcoba y que están siendo poco estudiadas o son poco estudiadas porque se las dejamos mucho tiempo, y no voy a decir nombres si no se pueden herir susceptibilidades, a periodistas de la farándula que hacían un desmadre con la información y entonces el que era victimario acababa siendo víctima de los medios por no tratarse con una profundidad y con una seriedad para poner en el ángulo de la noticia o de la narrativa esa historia, y entonces se hacía de una manera burda, y entonces ahí sí la gente pues decía, ¿y por qué se meten en la vida privada de tal o cual personaje? Porque no se le estaba dando el peso y el ángulo que correspondía de decirte, te cuento esta historia sexual de la vida íntima de tal o cual personaje porque tiene este impacto público y mereces tú estar enterado de lo que pasó. Entonces, esa es la justificación de por qué sí entrar a la vida de las alcobas de los hombres o mujeres del poder. Y en pocas palabras, ¿tú dirías que este libro es la historia de México, es la historia de las mieles del poder? Pues yo creo que hay, no son todas, o sea, yo creo que hay personajes de la vida política que han sido, pues, respetuosos, pero si nos echamos una revisada a partir de la siguiente que ya no entró aquí, o sea, la de Peña Nieto. Ajá. Y la gaviota no está nada alejada, o sea, esta entra como en una segunda parte. O sea, hay que recordar que la gaviota venía de filmar una telenovela con el rating más alto y en una aparente relación de acuerdo con Televisa, se crea una historia de telenovela en la vida real, donde el gobernador guapo y atractivo, con un peinado impresionante, engominado, sí, pues se enamora de la actriz más importante de la televisión, nace el amor y nace un triunfo presidencial, ¿no? Y entonces venimos viendo cómo ese sexenio estuvo marcado por el amor y que curiosamente cuando termina el sexenio termina la relación amorosa, ¿no? Sí. O sea, muchas casualidades, pero cada vez se ha documentado más que si era parte de una estrategia de marketing para ganar una elección presidencial. Y sobre esto que dices, la gaviota, o sea, ¿qué taller mecánico no tenía su calendario, no? O sea, era famosísima, era la nueva Sasha Montenegro. Y entonces se empezó a hablar, porque eso yo lo documenté para el periódico El Excelsior, de las historias de cómo, recuerdo las historias de unas viejitas en Tláhuac que tejían, que nunca hablaban de política, pero cuando empezaron a ver la relación del hombre guapo con la actriz del momento, hasta en un programa de televisión de Canal 13, Shalala, llovieron globos y confeti y todo, donde se declara el amor de estas personas, sí. Y entonces esa viejita de tejidos que hacía bufandas o que hacía chambritas, que nunca hablaba de política, comenzó a hablar del amor de la gaviota y de Peña Nieto. Y entonces el cabrón que andaba en la Calandria, esta que es como una especie de visitaxi, empezaba a hablar de Peña Nieto y la gaviota. Entonces, como marketing sí fue una gran estrategia.
Sí, exactamente. Y además, apenas que fue 14 de febrero, recordemos que hasta el último día de su sexenio, Peña Nieto mantuvo una buena relación con la gaviota. Ya lo que vino después ya fue diferente, pero generó esa nostalgia, ¿no? Entre la gente todavía, que a lo mejor Andrés Manuel no ha generado tanto, porque como decías tú, todos lo vemos como con esta idea de cabecita blanca, pero sí es cierto que lo que pasa en la vida privada de los presidentes es de la vida pública. O sea, no pueden esconder nada. Y como dices tú, la gente a lo mejor no le importa la política, no le importa qué se decidió hoy en el Senado, pero le importa qué hubo a lo mejor en la alcoba del presidente. Claro, sí, sobre todo cuando tiene un impacto público. Pero ya hablaremos, si te parece, después de otras de las historias. Son 16 historias. Claro, claro. Aquí apenas acabamos de desarrollar una. Podemos hablar una más adelante del pasado o otras de las más recientes que vienen ahí. También está Vicente Fox y Martita Sagún, la señora presidenta, ¿no? Porque era la que se decía que mandaba. Pero si quieres ya lo platicamos en otra ocasión, porque aquí las niñas ya también, mira, ya tienen sueño. Nada más para terminar, ¿dónde podemos ver estos videos, Alex? Los videos o los textos del... Pues las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, ahí está Las Mieles del Poder. Ahorita no sé si hay ediciones en papel, pero también más fácil se puede hacer en la propia editorial, Random House Mondadori. Lo pueden bajar por ebook y creo que cuesta menos de 80 pesos. 89 pesos. 89 pesos. Y puedes seguir viendo estas historias en mi canal de YouTube, Alex Sánchez, ahí nos puede encontrar, y en todas mis redes sociales, Alex Sánchez MX. Pues sería todo, Alex. Un gusto. Si te parece, para la próxima hablamos de Martita. Órale. ¿Va? La Bueno. desentrañamos. Gracias. Nos vemos. Hasta Hasta la luego. otra.